Hola, bienvenidos a otra sesión de nuestro club de estudio. Estoy contenta porque estoy retomando esta actividad. Para quien no me conoce, mi nombre es Brenda Valenzuela Aragón. Soy ingeniera en biotecnología, después hice maestría estudiando microorganismos promotores de crecimiento vegetal y actualmente me encuentro estudiando mi doctorado en biotecnología también y me dedico también a la capacitación en temas con referentes al uso de estudio de microorganismos en la agricultura y tenemos este canal donde subimos videos regularmente. Habíamos estado un poco desaparecidos, pero ya regresamos y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la producción de bacterias benéficas. Este tema lo elegí porque he recibido últimamente algunos mensajes respecto a este tema y aunque es un tema bastante complejo, pues me gustaría como dar una introducción general a cómo podemos producir microorganismos benéficos, ¿no? O qué parámetros podríamos seguir para lograr o para este objetivo. Bueno, primero tendríamos que estar platicando acerca de las bacterias benéficas, ¿no? ¿Qué son las bacterias benéficas? Dentro de los microorganismos que se asocian a la agricultura, hay un grupo que se les conoce como bacterias, también hay hongos, pero en este caso nos estamos enfocando en las bacterias, que son bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Es decir, son microorganismos que tienen específicamente diferentes mecanismos de acción, ya sea directos o indirectos, que se asocian a generar un impacto benéfico en la planta. Por ejemplo, puede el ser promover el crecimiento de la parte foliar, de la raíz, mejora la calidad del fruto, mejora el rendimiento y esto lo hace a través de diferentes mecanismos como la producción de algunos reguladores de crecimiento como hormonas, algunos ácidos orgánicos, producción de enzimas, vitaminas o algunos otros mecanismos como indirectos, principalmente el tema de biocontrol. Entonces, cuando hablamos de la producción de bacterias benéficas, nos referimos a que queremos producir o incrementar la concentración para después generar un producto de este tipo de microorganismos, ¿no? Que tienen estas características. Pero dentro de todo el tema de microorganismos, no todos los podríamos clasificar como benéficos. Incluso hay algunos microorganismos que se consideran como fitopatógenos, es decir, que generan un impacto negativo en la planta, ¿no? Generando enfermedades, afectando los rendimientos. Entonces está como esta dualidad, ¿no? Que hay microorganismos benéficos, que son la mayoría, pero también está la otra parte de microorganismos. Y también hay un grupo muy grande de microorganismos que tal vez no entra en ninguno de los dos, ¿no? No entra tal vez como benéfico, como promotor de crecimiento vegetal, ni como fitopatógeno, que seguramente cumple con roles importantes en el agroecosistema, pero que tal vez, aunque lo reproduzcamos en una cantidad grande y lo apliquemos a la planta, no vamos a generar un impacto benéfico. Y es por eso la gran importancia en que tenemos que identificar y que caracterizar qué microorganismos son los que vamos a producir, ¿no? O sea, no podemos nada más producir por producir, sino tenemos que estar seguros que los microorganismos que vamos a producir tienen capacidades de biocontrol de crecimiento o biocontrol. eh, y también, pues para eso tendríamos que identificarlos y que caracterizarlos. Identificarlos al nivel de género, especie y caracterizar qué tipo de mecanismos de promoción tiene. Es decir, si produce alguna fitohormona, si puede combatir algún fitopatógeno. Entonces tendríamos que tener esta información primero para después decidir producirlo de forma masiva. También aquí quiero aclarar un punto del tema de los biopreparados porque es muy común que como mezclemos estos dos términos, ¿no? Hay algunos productos que se les conoce como biopreparados, que estos normalmente los vemos como en este tipo de recipientes o también podemos ser como bioinsumos, como bioles, extractos, incluso hasta composta podría entrar aquí, que estos pueden tener microorganismos que normalmente son consorcios microbianos, es decir, diferente tipo de microorganismos, pero también tienen un interés nutricional. Y también pues son de menor costo, es decir, bastante económicos de producir, pero son menos específicos, es decir, no sabemos a ciencia cierta qué microorganismos hay y por consecuencia
si son benéficos o si son de alguna otra característica, si son, digamos, neutros o si son incluso hasta fitopatógenos o patógenos de humanos, porque no caracterizamos o no se caracteriza qué microorganismos hay. Hay algunos procesos, obviamente, que tenemos un control de calidad. En la mayoría de los casos puede ser beneficioso el tema de los biopreparados, pero aquí, digamos que no estamos produciendo microorganismos específicos, ¿no? Es bastante, un poco más complicado el tema de qué microorganismos hay, ¿no? Principalmente por el tema que no tenemos esterilidad cuando tratamos de reproducir microorganismos de este tipo. Yo, por ejemplo, particularmente con mi postura, no recomiendo el tema de biopreparados pensando en la producción de microorganismos. Tal vez sí como mejoradores de suelo, pero no con el tema de la producción de microorganismos. Cuando queremos producir microorganismos específicos y generar un producto de esos microorganismos, se les conoce como inoculantes microbianos. Esos inoculantes, ya cuando caracterizamos los microorganismos, que tenemos los microorganismos identificados, lo que buscamos es que logren establecerse en las áreas donde se aplica y también pues generar una mayor especificidad, es decir, en una resolución de un problema como de nutrientes o de patógenos, fitopatógenos. Lamentablemente pues también implica un mayor costo, ¿no? Tanto en la producción como al momento de comprar un producto, por lo mismo que la producción es más alta, pues el producto tiene un costo más alto, ¿no? En comparación de los biopreparados. Los dos son diferentes y cumplen con funciones diferentes. Entonces, si estamos pensando, voy a producir bacilos subtilis como una bacteria promotora de crecimiento, debería de elegir esta ruta, ¿no? No la ruta del biopreparado, porque ahí no voy a tener el control de qué voy a estar produciendo. Entonces, ahí podríamos como ya descartar que en ese tipo de sistemas no producimos bacilos sutiles, o sea, un microorganismo en específico, o en este caso una bacteria en específico. Producimos tal vez un conjunto de diferentes microorganismos que podría ir bacilos o no lo sabríamos apenas que lo estudiemos. Y cuando queremos producir específicamente bacilos subtilis, nos iríamos por el tema de los inoculantes microbianos. Que como resumiendo, ya tenemos algunos videos de este tema en el canal, igual les doy la invitación a que se den una vuelta por los videos que tenemos, donde ya hemos platicado acerca de los inoculantes microbianos, pero retomando cómo es el desarrollo de ese tipo de productos. Porque obviamente para llegar al tema de la producción, pues tenemos que ubicarnos en qué punto es la producción, ¿no? Entonces hablamos de que primero tenemos que hacer la caracterización. Que la caracterización del microorganismo puede ser o puede iniciar con el tema del aislamiento, es decir, de una muestra, tomarla, procesarla para aislar el microorganismo y caracterizarlo para ver qué efecto puede tener la planta. Incluso tendríamos que estarlo aplicando en la planta para ver el efecto en la planta. Ya que verifiquemos que efectivamente tiene capacidades de promoción, ahora sí yo pasaría el tema de la producción masiva o el cultivo masivo de este microorganismo. Y para eso ya requiere un medio de cultivo especializado para el microorganismo y también un bioreactor, que ahorita vamos a hablar más de ese tema. Y ya posteriormente podría pensar en la formulación, en la aplicación, etcétera, ¿no? Pero ahorita nos vamos a centrar un poco más en el tema de la producción. ¿Y cómo se da la producción? Primero tenemos que tener el microorganismo, ¿no? Que en este caso le podemos llamar como cepa madre, que es donde vamos a regresar siempre cuando deseemos producir. Es decir, va a ser como nuestro inóculo inicial, que lo tenemos que almacenar adecuadamente, que puede ser liofilizado con glicerol, o tenemos que tener una estrategia para conservar ese microorganismo, ¿no? A lo largo del tiempo. Porque si no lo conservamos, puede ir generando mutaciones o cambiando algunas características de forma que ya no va a ser representativo o ya no va a ser constante las condiciones de crecimiento, los efectos que vamos a ver en campo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tenemos que asegurarnos de detener el crecimiento y siempre iniciar de la misma cepa. Entonces, tendríamos que tener como la cepa madre. Después vamos a estar haciendo resiembras constantemente para tener el acceso a esa cepa y aquí se la vamos a tener muy bien asegurada, hasta podríamos pagar incluso una colección de microorganismos que no la almacene. Y vamos a tener resiembras constantes para después que ya digamos que tengan una edad joven,
podemos sembrarlas en caldo, que este podría ser como nuestro preinóculo. Después de este preinóculo, inoculamos medio de cultivo y después ese medio de cultivo va a tener su curva de crecimiento y después vamos a iniciar con una multiplicación o una producción masiva. Esto lo podemos hacer en muchos matraces, por ejemplo, en un matraz grande o, en el mejor de los casos, en un bioreactor. Que el bioreactor es ese equipo que tiene las condiciones adecuadas, tanto de esterilidad, que tiene las condiciones para controlar la temperatura, el pH, la entrada de nutrientes adecuado, una vez que identificamos cuáles son las adecuadas para la bacteria que queremos producir. Después del periodo de producción, tendríamos que hacer un monitoreo de la calidad, ¿no? Para saber cuánto tiempo lo voy a dejar, qué nutrientes lo debo de colocar, qué temperatura, qué pH, tengo que hacer una caracterización. ¿Y cómo voy a hacer una caracterización? Midiendo, ¿no? Midiendo, la bacteria la pongo a crecer a pH 7, la pongo a crecer a 6, la pongo a crecer a 8 y veo cuál pH crece mejor. ¿Y cómo voy a estar midiendo cómo crece? Haciendo conteo en unidades formadas de colonia, que por ahí tenemos un video del tema de unidades formadas de colonia. Por lo que es una curva de aprendizaje también para los operadores, ¿no? Es decir, tenemos que identificar específicamente qué condiciones le tenemos que dar a nuestra bacteria. Podemos iniciar de un punto de partida, por ejemplo, si estamos produciendo bacilos sutiles, que es el ejemplo que estamos utilizando hoy, podemos iniciar como cuáles son las características típicas de Bacillus subtilis para que crezca adecuadamente. Ok, 25 grados, un pH 6.5, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podemos iniciar y después ir cambiando. Ya si quisiéramos hacer como un sistema utilizando estadística, pueden buscar el tema de superficie de respuesta. ¿Cómo pueden hacer un diseño experimental de superficie de respuesta para identificar qué variables son las óptimas para mejorar su producción? Hablando un poquito más de esto, aquí hay una representación de cómo es el tema del cultivo de bacterias y aquí hay otra representación. Igual iniciamos con nuestra cepa madre o nuestro stock. Después tenemos que hacer un preinóculo que normalmente se puede hacer en un tubo de 50 mililitros, en un matraz de un volumen pequeño. Y después tenemos que ir incrementando el volumen en los bioreactores. Por ejemplo, aquí lo manejan como un prereactor, ¿no? El tema del inóculo es que si colocamos una cantidad muy pequeña de inóculo en un volumen muy alto, la curva de crecimiento no se desarrolla adecuadamente, de forma que va iniciando muy lento y no podemos optimizar el tema de la producción. Por eso se usa en un proceso de escalamiento, que es lo que se le conoce. Entonces inicio con mi preinóculo y el preinóculo podría ser normalmente en un rango del 10% del siguiente volumen. Es decir, aquí tengo 100 mililitros y aquí voy a tener 1 litro, ¿no? 1000 mililitros. Y luego aquí 10 litros. Y luego aquí 100 litros. Y luego 1000 litros. Entonces voy incrementando el volumen de forma que el 10% se lo voy a adicionar para tener el 100% del volumen, que representaría el 90 y el 10, ¿no? Por ciento. Y así tengo que ir escalando mi proceso. Para eso hablábamos de que tenemos que conocer qué nutrientes debemos de poner a nuestro microorganismo. Para saber qué nutrientes hay diferentes formas. Uno es con estequiometría, es decir, conociendo la cantidad de carbono, nitrógeno que tiene cada biomasa o cada célula en total la biomasa para estimar las entradas de carbono y de nitrógeno, que va a ser las salidas de carbono y nitrógeno. Esa es puede ser una. La otra también es que podemos utilizar medios de cultivo de referencia de bacterias similares, ¿no? O sea, del mismo género y especie. Pero acordémonos o recordemos que tenemos el concepto también de cepa, que se refiere a las características específicas de ese microorganismo. Es decir, que entre el Bacillus subtilis A y el Bacillus subtilis B
puede tener diferentes características de crecimiento y tal vez uno prefiere un pH más ácido que el otro. Entonces, para conocer eso lo tenemos que medir, ¿no? Es decir, subo el pH, lo mido, bajo el pH, lo mido, pongo más carbono, lo mido, pongo menos nitrógeno, lo mido. Y igual, incremento la temperatura, lo mido. Todo lo tendríamos que ir midiendo, ¿no? Como los nutrientes, la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH y todo esto lo tendremos que ir haciendo en condiciones de esterilidad. Por eso es que les comentaba que el tema de biopreparados no entra como en este tipo de producción de microorganismos, porque si tenemos otro microorganismo, la curva de crecimiento pues ya va a ser alterada, ¿no? Va a haber muchas curvas de crecimiento que pueden estar correlacionadas entre sí, va a ser muy difícil la parte de la estandarización, porque todos los microorganismos pueden tener un ritmo de crecimiento diferente que incluso pueden afectar el crecimiento del microorganismo de nuestro interés. Por eso tenemos que hacerlo en condiciones de esterilidad, que se refiere a que no haya ni un solo microorganismo, ni una célula viable en nuestros nutrientes, ni en nuestro bioreactor, de la forma que lo que nosotros adicionamos como inóculo sea lo único que vaya a crecer. Y ahí es como la parte comúnmente limitante en el tema de bioreactor, porque ya si tenemos un bioreactor súper tecnificado, normalmente pues los precios son altos, pero también podemos tener tal vez un bioreactor casero o hotmade, pero siempre y cuando podamos asegurar la esterilidad, ¿no? Y que tengamos adecuadamente los temas de la homogenización, de la temperatura, es decir, que todas las condiciones sean similares o sean iguales en todo el recipiente. Aquí vemos un esquema, ¿no?, de cómo podría ser un bioreactor. Uno sería la preparación del medio, es decir, voy a pesar yo mi fuente de carbono, mi fuente de nitrógeno, se va a adicionar algún micronutrientes, voy a esterilizar el medio o también lo puedo esterilizar dentro de mi bioreactor. Y aparte voy a estar preparando mi inóculo, es decir, coloqué en un matraz mi asada de mi cultivo de stock y preparé mi inóculo. Aquí tendría que conocer qué unidades formadas de colonia tiene o qué densidad óptica tiene adecuada, y ese sería el 10% de este, ¿no? Entonces sería ya preparo mi inóculo, lo vaya inoculo mi bioreactor y inicio con el control del bioproceso, ¿no? Es decir, controlando que la temperatura se mantenga homogénea, que el oxígeno disuelto se mantenga homogéneo, y por eso normalmente hay diferentes sensores como de temperatura, también hay agitadores. Y otro punto del tema de los bioreactores es que tiene que tener las mismas dimensiones. No podemos pasar de diferentes tipos de bioreactores porque digamos, cómo se da el transporte de calor y de energía en el recipiente es diferente. Entonces tenemos que ir manteniendo las mismas proporciones, que igual pueden buscar después de eso algún otro video específicamente para el tema de los bioreactores. Pero a grandes rasgos, así es como se hace la producción de bacterias, ¿no? Que todo inicia con la elección del microorganismo que queremos producir, identificar cuáles son las condiciones idóneas para la reproducción de temperatura, de pH, de oxígeno disuelto, de nutrientes, y en qué recipiente, en este caso qué bioreactor vamos a utilizar para hacer la reproducción, siempre y cuando cuidando que cumpla con las características del bioreactor, ¿no? Como que cumpla con la esterilidad del medio adecuada, que sea homogéneo el tema de los nutrientes, de la temperatura, del pH. Y también para ir, otro punto importante que después, si es de su interés, podemos hacer un video, es la curva de crecimiento. Que de hecho tenemos un video de curva de crecimiento de bacilos en nuestro canal, también los invito a que se den una vuelta por ahí para que lo chequen, hablamos un poco de eso. Y pues hasta aquí llegaría el video de hoy. Gracias por vernos. Los invitamos a que se suscriban, que nos dejen sus comentarios, y también les comento que tenemos algunos cursos disponibles en nuestra página, que es microorganismosdyagricultura.com. Tenemos 2 cursos disponibles en este momento, el de Laboratorio de Microbiología Agrícola y de Microorganismos de Agricultura para principiantes. Ahí pueden ver todos los contenidos de los cursos y la información.
por si es de su interés. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Gracias.